Entonces estábamos diciendo, este es el segundo video, creo que voy a hacer 3 en total, de la clase de garantías constitucionales en el proceso penal, de la cátedra Rimada. Yo soy Claudia Cesaroni. Decíamos que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana tienen diversos modos de intervenir en un proceso, en una denuncia de violación de derechos humanos. Lo que se denuncia siempre en el ámbito de los sistemas de protección de tratados es la violación de un derecho reconocido por el tratado del que se trata, en este caso la Convención Americana de Derechos Humanos. Y otros tratados, no solo la Convención, por ejemplo, en el caso Mendoza, del que voy a hablar bastante porque es el que más conozco, no solo se denuncia la violación de derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, sino en particular en la Convención sobre los Derechos del Niño, porque las víctimas de la violación son niños, o sea, adolescentes que cometieron delitos cuando eran niños jurídicamente, tenían menos de 18 años. Entonces, los modos de intervención, antes de resolver la cuestión de fondo, cuando está, por ejemplo, en riesgo la vida o la libertad de una persona, son, en el caso de la Comisión Interamericana, las medidas cautelares, en el caso de la Corte Interamericana, las medidas provisionales. Su esencia es más o menos la misma, o sea, es tomar una decisión urgente. Por ejemplo, en el caso de la denuncia por la persecución a Milagro Sala, cuando se denunció que corría riesgo la salud de Milagro porque no estaba siendo atendida como correspondía en su lugar de encierro, es que la Comisión Interamericana ordenó al Estado argentino como medida cautelar para preservar la integridad física de Milagro su arresto domiciliario, que finalmente es el que se mantiene a lo largo de todos estos años. Milagro está privada de libertad con prisión domiciliaria. Alejandro Abregú dice en un texto que el derecho de los derechos humanos es un derecho, lo voy a leer, que aspira a proteger a las víctimas, a las personas afectadas en sus derechos por el accionar del Estado. Esas son las garantías del imputado y las garantías de las víctimas. Es decir, cuando estamos hablando de las garantías constitucionales del proceso penal, estamos hablando tanto de las garantías de las víctimas como de las garantías del imputado. Especialmente en casos de delitos cometidos por el Estado o con su consentimiento o aquiescencia. Esta frasecita, con su consentimiento o aquiescencia, la vamos a ver muchas veces, por ejemplo, en la Convención contra la Tortura, porque que también tiene jerarquía constitucional, porque hay una cuestión que no hay que olvidar, y que es que hay delitos cometidos por el Estado que no siempre son ejecutados por agentes directos del Estado. Cuando en un lugar de encierro, cuando en una cárcel, por ejemplo, se quiere sacar de encima a una persona que molesta porque reclama, porque es solidaria, porque es conflictiva, comillas, no siempre es el propio servicio penitenciario el que acciona, ¿no? A veces es otro detenido. Y en esto es muy importante lo que ha reiterado una y otra vez la Corte Interamericana, el deber de custodia del Estado. Es decir, aunque sea un compañero detenido, otro preso, otra presa, quien lastime, incluso mate a otro detenido o detenida, la responsabilidad, independientemente de que la responsabilidad penal, por supuesto, existe, pero hay un deber de custodia del Estado y el Estado es responsable internacionalmente por no haber cumplido con ese deber de custodia. Entonces, ¿cuál es el sentido de analizar y de estudiar estas garantías? Bueno, estas garantías son una manera de limitar la arbitrariedad en el ejercicio del poder estatal, porque el proceso penal es uno de los momentos en los cuales justamente más fuertemente opera ese poder estatal. Hay un reportaje, también se los voy a compartir, que en algún momento le hicieron al criminólogo italiano Massimo Pavarini, en el que él dice una cosa bastante polémica, que es que en el proceso penal la principal víctima es el imputado. Y yo creo que hay un punto de razonabilidad en eso, porque justamente todo el poder punitivo
del Estado más el peso de las querellas y del Ministerio Público Fiscal está contra el imputado o la imputada, que se defiende solita con su abogado o abogada. Entonces, aquí podemos hablar de 3 tipos de víctimas. La víctima del sistema penal, que es el imputado. La víctima de delitos comunes y la víctima de delitos cometidos por el Estado con su aquiescencia o consentimiento. Quiero que quede claro acá, o sea, no estoy negando el lugar de la víctima directa del delito, ¿no? Sino, entender como víctima del sistema penal al imputado es entenderlo como quien es más débil frente al sistema penal, ¿sí? Luego está la víctima directa del delito, ¿no? De un delito común. Y luego está la víctima de delitos cometidos por el Estado o, como decíamos recién, con su aquiescencia o consentimiento. En este sentido, el derecho internacional de los derechos humanos es una herramienta para abordar la situación de estas 3 clases de víctimas. Pero no es una solución absoluta. Entre otras cosas, por ejemplo, porque los casos que llegan al Sistema Interamericano de Derechos Humanos pueden tomarse años para terminar. En el caso de la de las perpetuas a menores que yo les decía recién, exactamente se tomaron, los casos fueron denunciados en el 2002 y la sentencia de la Corte fue en 2013. En el medio, un pibe ya se había ahorcado y apareció ahorcado en la penitenciaría de Mendoza, otros 2 habían sido torturados. O sea, los tiempos de intervención de estos sistemas son mucho más largos de lo que pretenderíamos para de verdad defender los derechos de las personas. Entonces, la discusión o el análisis de los derechos y garantías es una manera de entender los límites al ejercicio del poder punitivo del Estado. Y emanan, entender que las personas, aún las personas que cometen delitos graves, tienen esos derechos y esas garantías, está directamente vinculado a la dignidad de la persona humana, que no se pierde, haya cometido la persona el delito que haya cometido. Toda persona tiene derecho a defender su derecho vulnerado, toda persona tiene el derecho a reclamar la reparación de este derecho, es decir, estamos hablando del derecho a la tutela judicial, por supuesto, ese es un derecho, reconocido además por la Convención Americana de Derechos Humanos, y ninguna persona debe ser acusada arbitrariamente ni violada su integridad física en el proceso penal. Esa es la principal garantía, el derecho a defender nuestros derechos en el ámbito judicial y no ser acusado arbitrariamente ni ser afectado en la integridad física durante el proceso penal. El Estado tiene la obligación de perseguir el delito sin afectar los derechos de las personas acusadas de cometer un delito y garantizando el derecho a la justicia de las víctimas. Fíjense cómo todo el tiempo hay como una doble, caminos que van en paralelo, ¿no? Tengo que perseguir el delito, tengo que prevenirlo primero y perseguirlo sin afectar la integridad física, sin afectar arbitrariamente la libertad, y tengo el deber de garantizar el derecho a buscar la tutela judicial por parte de la víctima y a buscar una reparación. Hay una pregunta interesante que es: ¿cuál es la reparación? ¿No? Porque solo pensamos en cárcel habitualmente cuando hablamos de una reparación para las víctimas, ¿no? Solo pensamos en castigo. Entonces, esa es una pregunta interesante para dejar ahí dando vueltas, ¿no? ¿Cuál es el derecho a la justicia? ¿Qué es el derecho a la justicia? Es una cosa que siempre me pregunto. Y para hacer esto, el derecho tiene que fijarse límites, ¿no? Tiene que, en esa persecución, tiene que fijarse límites. Seguimos en el próximo video.